Bueno, pues buenos días. Soy Carlos Adrián Robles Arzola y a continuación vamos a platicar un poco acerca de la fisiopatología, en lo que es Sabes pues que hablando un poquito más fuerte, por favor, Carlos. Ok. Vamos a hablar sobre la fisiopatología en la cardiopatía isquémica. Ahora sí, si me pueden dar la siguiente diapositiva. Bueno, pues lo primero que vamos a conocer, como podemos ver en la diapositiva, son que hay determinantes en lo que es el aporte y la demanda miocárdicas de oxígeno, ya que estos dos conceptos son los que van a regir a lo que es la cardiopatía isquémica, ya que pues para que el miocardio funcione de manera adecuada tiene que tener un aporte de oxígeno constante y tiene que satisfacer las demandas metabólicas que este mismo tiene. Así pues, como se puede ver en la imagen que está ahí, hay, una balanza representando pues el equilibrio que debe haber entre estos dos. Por un lado, en el aporte miocardio de oxígeno, podemos ver que están incluidos el contenido de oxígeno mismo y el flujo sanguíneo coronario. A su vez, pues en el flujo sanguíneo coronario van a intervenir factores que se van a desglosar, como es la presión de perfusión coronaria y la resistencia vascular coronaria. En esta misma igual se ve en la imagen que hay algo que llamado compresión externa y la regulación intrínseca. Por otro lado, en lo que es la demanda miocárdica hay tres elementos. Pues el primero que mencionan ahí es el estrés parietal. Por otro lado está la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y a continuación nos vamos a ver un poquito más a fondo. No sé si pueden dar la siguiente diapositiva. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre el aporte miocárdico de oxígeno. Bueno, pues en este se refiere al contenido de oxígeno total que hay en la sangre, así como la tasa de flujo coronario. Bueno, pues por el contenido de oxígeno vamos a entender que está definido o representado pues por cómo se sobreentiende por la cantidad de oxígeno que hay, y esto refiriéndose pues por ejemplo a la hemoglobina, ya que en casos en los que hay una mala oxigenación, como las anemias, pues ese transportador de la hemoglobina va a ser insuficiente, con lo cual pues no va a haber una oxigenación correcta y esto va a predisponer pues a padecer una cardiopatía isquémica. También podemos encontrarlo en neumopatías, pues con vaya el contenido igual de oxígeno, y inclusive puede verse en lugares de grandes alturas, que si estás por ejemplo acostumbrado a estar a niveles cerca del mar y pasas a un lugar con una altitud de manera abrupta, pues tu transporte de oxígeno no va a ser suficiente y con esto se va a ver mermado el aporte miocárdico al corazón. Por otro lado, en el flujo coronario, pues va a corresponder al aporte de oxígeno y los requerimientos metabólicos propios. Y menciona que es directamente proporcional a la presión de perfusión que hay en el vaso, así como inverso a la resistencia vascular coronaria. Es decir, va a ser beneficiado pues por la presión que maneja estos flujos sanguíneos y con a mayor resistencia vascular pues va a haber una menor perfusión. Por otro lado, si hay una menor resistencia, pues el flujo el flujo sanguíneo va a poder moverse con más facilidad. ¿Si me pueden dar la siguiente? Bueno, ahora hablando de la presión de perfusión coronaria, vamos a conocer que normalmente los tejidos del cuerpo van a tener una mayor perfusión coronaria en lo que es la sístole, pero en el corazón ocurre algo que es totalmente distinto, ya que en el corazón cuando ocurre la sístole, como tenemos entendido, las arterias coronarias surgen de la raíz de la aorta, en lo que son las valvas de la válvula aórtica. Así pues, cuando ocurre la sístole cardíaca, sabemos que pues estas mismas arterias coronarias van a ser epicárdicas y como van recorriendo el camino, van a ir penetrando el tejido miocárdico.
Así pues, en las zonas profundas del miocardio, pues, al haber una contracción sistólica, pues esta misma sístole va a comprometer a estas ramas pequeñitas, porque las va a aplastar. Así pues va a impedir que al ocurrir la sístole, tengan una irrigación apropiada. Así pues, cuando ocurre la diástole, pasa lo contrario. Al haber este momento de relajación ventricular, estos vasos pequeñitos pues no se van a ver tan comprometidos y gracias a esta relajación van a poder estar con una presión de perfusión correcta. Y también nos menciona que esta presión de perfusión es calculada a partir de la presión diastólica y pues cualquier factor que altere la presión diastólica va a reflejar en una reducción de la presión de perfusión, como puede ser pues una hipotensión o una insuficiencia valvular aórtica. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de la resistencia vascular coronaria, pues ahí podemos enlistar dos elementos más. La compresión externa, como ya habíamos mencionado, y en esta menciona pues que al estar el miocardio pues contraído, pues como ya lo habíamos mencionado, va a haber una mayor compresión a los vasos. Y pues esto va a influir en esta resistencia. Así también mencionamos en otro punto que el grado de compresión que reciban va a ser igual a la presión intramiocárdica. Esto pues es igual un punto a considerar importante, ya que sabemos que el subendocardio es la zona más íntimamente relacionada con recibe daño debido a los aumentos de presiones, ya que es la zona con más vulnerabilidad al estar pues más profunda y si hay demasiada compresión, pues estos se pueden ver dañadas, es la primera zona que se ve dañada. Por eso en los infartos hay una lesión a lo que es el tejido subendocárdico, por esta vulnerabilidad que pues propia que tienen dada. Así también en el control intrínseco del no arterial coronario, pues nos dice que cualquier requerimiento adicional de oxígeno que necesiten el tejido cardíaco tiene que cubrirse a través de un aumento de flujo sanguíneo, ya que constantemente está sustrayendo de la sangre pues todo el oxígeno que necesita. Y si requiere más, necesita un aumento de flujo para satisfacer sus necesidades. Y igual podemos reconocer que hay factores metabólicos, factores endoteliales y factores neurales implicados en este control intrínseco. En la siguiente, por favor. Bueno, pues primero hablando de los factores metabólicos, nos mencionaban en la bibliografía consultada que al haber estas situaciones donde ocurre una hipoxemia, pues al haber hipoxemia va a dejar de utilizarse el metabolismo aeróbico y por lo mismo no va a haber una fosforilación oxidativa correcta. Esto pues va a impedir que se produzcan estos ATPs muy importantes y se empieza a acumular lo que es ADP y AMP. Y posteriormente pues ADP y AMP van a ser degradados y se va a obtener adenosina. Y mencionaba que esta sustancia, la adenosina, tiene una función muy, muy importante porque se le atribuye a ser un vasodilatador muy potente. Y pues esta adenosina va a disminuir las concentraciones de calcio a nivel celular y pues esto se va a reflejar en una relajación de lo que es la célula muscular lisa. Y pues va a verse finalmente pues un efecto vasodilatador y con esta vasodilatación pues va a haber un aumento en el flujo sanguíneo coronario. También nos mencionaba que otros elementos, otras sustancias que tienen esta misma función o pueden tener esta misma función vasodilatadora son el dióxido de carbono, el lactato, acetato e hidrogeniones. Ahora bien, los factores endoteliales vamos a pues, ver con posterioridad que el endotelio tiene mucha relevancia en estos trastornos y que pues al estar los factores endoteliales, en la imagen podemos ver que menciona la prostaciclina, el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que es el EDHF, y la endotelina.
Pues en el caso de la prostaciclina, el óxido nítrico y el EDHF, pues van a ser van a tener una función vasodilatadora. Y estas sustancias van a ser estimuladas por presencia de acetilcolina, serotonina, trombina, entre otras cosas. Y pues la endotelina va a ser estimulada igualmente por la trombina, la angiotensina y la adrenalina. En el caso de la prostaciclina va a ejercer en la célula del músculo liso un efecto de relajación por un mecanismo en el cual va a haber un aumento de la AMP cíclico, y al final pues va a funcionar como la adenosina y pues va a generar esta relajación. El óxido nítrico funciona con un mecanismo dependiente de GMP cíclico, y el factor endotelial derivado de propolarizante igual tiene un mecanismo similar al del óxido nítrico. Por otro lado, la endotelina es una sustancia que induce la contracción, pero lo importante en esto es que cuando el individuo está saludable y no tiene daño endotelial, pues esas sustancias, esta regulación va a estar desviada hacia lo que es un efecto vasodilatador. En caso de que pues, si hay una normalidad, este equilibrio se va a romper y pues ya lo vamos a ver reflejados con una deficiencia de la vasodilatación, con tendencias hacia la vasoconstricción. Así también podemos hablar de los factores neurales que también pueden implicar. Nos mencionaban que en el sistema nervioso parasimpático normalmente tiene una muy poca repercusión en lo que es el control intrínseco, pero no así con el sistema nervioso simpático, ya que, por ejemplo, en los receptores alfa que se encuentran en los vasos cardíacos, en los vasos en general, pues va a tender a realizar un efecto de constricción, de vasoconstricción. Por otro lado, los beta 2 van a tener un efecto de vasodilatación. Y aún así, la siguiente. Bueno, pues ahora hablando sobre lo que es la demanda miocárdica de oxígeno, pues vamos primero, pues vamos a hablar un poco de estrés parietal. Esto se entiende como pues la fuerza que tiende a separar a las fibras miocárdicas. Y de ahí obtuve tres elementos más para desglosar. Que este estrés parietal en el miocardio va a ser proporcional a la presión ventricular sistólica. Y pues con esto nos decía que los factores que aumenten esta presión ventricular sistólica, como por ejemplo la hipertensión o la estenosis aórtica, en la que pues la resistencia para que se lleve la sístole pues se ve aumentada y el corazón tiene que ejercer presiones mayores, pues va a reflejarse en un mayor estrés y consumo de oxígeno del corazón, pues para poder vencer estas resistencias y aportar el flujo sanguíneo correctamente. También que es directamente proporcional al radio del ventrículo izquierdo, y con esto se entiende, pues igual que los trastornos que aumentan el llenado en este mismo, como pueden ser una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica, pues igual van a reflejar un mayor estrés y consumo de oxígeno. Y pues por último, que es inversamente proporcional al grosor de la pared ventricular. Y pues con esto nos daba de ejemplo que en casos de hipertrofia, pues al haber mayor, mayor grosor de la pared, va a haber una mejor distribución de oxígeno y pues se va a reflejar con un menor estrés y menor consumo de oxígeno. Pero esto solo es como un mecanismo compensatorio. A la larga igual va a haber consecuencias. Luego, pues hablando de la frecuencia cardíaca, pues entendemos igual que al haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber una mayor demanda y necesidad de aporte de energía y de oxígeno. Así pues, a mayor frecuencia cardíaca va a haber una mayor demanda. Y en la contractilidad miocárdica, nos menciona que los factores que estimulen el inotropismo, como ciertos fármacos, pues al aumentar esta fuerza de contracción van a requerir más demanda de oxígeno. Por otro lado, si se ve inhibido el inotropismo cardíaco, pues va a haber una menor demanda. Y así la siguiente.
Bueno, pues ahora, hablando un poco de isquemia, nos mencionan que de todo lo que hemos mencionado, pues que pueden ser causas, pues lo más común es que suceda por aterosclerosis. Mencionaba que la aterosclerosis es causante hasta en un 90% o más de la cardiopatía isquémica. Así pues, están esas aterosclerosis, va a haber una obstrucción vascular que va a estar fija en cierta zona de un vaso o zonas de los vasos, y pues con el tiempo van a ir reduciendo lo que es el tamaño de esta luz arterial. En el caso pues de las arterias coronarias proximales, o que son los tramos de las epicárdicas, pues van a ser las más de mayor diámetro de las arterias coronarias, y estas van a tener una mayor susceptibilidad a padecer una aterosclerosis franca con las placas estenóticas. Por otro lado, mencionas que los vasos más distales de estas arteriolas van a ser conocidos como vasos de capacitancia, los cuales van a tener como característica que pueden ajustar su tono en respuesta pues, a las necesidades metabólicas. Ahí en la imagen se ve pues cómo va el progreso de un vaso normal a lo que es una angina estable, inestable y así. Ya más adelante pues se va a ir viendo. Es nomás una representación ahí gráfica. Y pues no puedes regresar, todavía no. Bueno, y con esto mismo que veníamos diciendo, en esta gráfica nos menciona que se evalúa lo que es el flujo promedio sanguíneo, relacionado con diámetros, con lesiones, pues, coronarios. Y en esa, pues, nos da a entender que hasta con lesiones que obstruyan la luz, que sean con diámetros de 20% o 40%, pues, se puede ver que el flujo coronario en reposo todavía no se ve afectado. El flujo coronario máximo, que se representa por la capacidad de transporte con la máxima dilatación, pues tampoco se va a ver muy afectado. Y pues cuando la lesión ocupa más del 50, más del 60% de la luz, ya es cuando se va a ver, empezar a ver un daño, una disminución de esta capacidad máxima de flujo. Así pues, ya cuando hay, por ejemplo, un 80% de obstrucción de la luz, el paciente va a tener una disminución en tener un máximo flujo coronario. Es decir, que, por ejemplo, al estar en reposo, pues no va a tener cambios, no va a tener sintomatología específica. Pero en los casos en los que hay una mayor demanda metabólica, por ejemplo, como hacer ejercicio, ya no va a tener esa capacidad el paciente de aportar correctamente a su, pues a su cuerpo el oxígeno, y pues ahí va a empezar a manifestar síntomas característicos como lo que es la angina. Ahora sí, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, pues en esa gráfica se ilustra pues los tipos bueno, pues en la primera vemos que cómo es la luz en un vaso normal. Pues ahí se ve la integridad de las células endoteliales, la luz es permeable, hay una función endotelial normal, y cuando esto sucede, pues hay una inhibición de la agregación plaquetaria, entonces todo está bien. En casos de ya una angina estable, ya hay evidencia de una placa aterosclerótica con la misma reducción de la luz arterial, y ya podemos ver igual como entre otros datos una mala vasoconstricción. En la angina inestable, esto se reconoce cuando hay una ruptura de la placa aterosclerótica. Y pues igual lo vamos a ver ahorita a continuación. Y pues la angina variante me parece que esa es creo que la de Prince Metal, es se caracteriza por a veces zonas con vasospasmo, pero no hay placas evidentes. Y pues este vasospasmo igual disminuye el aporte de oxígeno. Ahora sí, la siguiente. Bueno, ahora hablando de las células endoteliales,
Al haber una disfunción de estas, van a haber dos factores, lo que va a generar una vasoconstricción inapropiada y una pérdida de propiedades antitrombóticas. Bueno, pues como ya habíamos dicho que en los individuos sanos el efecto vasodilatador generado por el óxido nítrico va a superar a vasoconstrictor, mediado por catecolaminas, nutelinas, entre otros. Pero pues cuando hay un daño allá en las células endoteliales, estas células endoteliales ya no van a tener esa capacidad o esa función correcta en la liberación de estas sustancias vasodilatadoras. Con lo cual, pues, por ejemplo, se va a haber disminuido el óxido nítrico y este óxido nítrico disminuido ya no va a ser capaz de oponerse a los estímulos adrenérgicos o vasoconstrictores. Con lo cual igual va a haber una disminución del flujo sanguíneo y va a contribuir a la isquemia propia. También los metabolitos locales van a estar atenuados y va a tender a vasoconstricción. Pues por otro lado, igual se ha visto que, como ya mencionaron ayer, los factores de riesgo de esta cardiopatía isquémica, pues todos estos como la diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, tabaquismo, van a dañar al endotelio, van a tener un daño al endotelio. Y pues esto se ha reflejado pues con estas alteraciones. Por otro lado, en las propiedades antitrombóticas perdidas, pues igual este daño que ya hemos dicho, ya hemos recalcado al endotelio, va a interferir con la segregación de sustancias que, por ejemplo, normalmente interfieren con lo que es la agregación plaquetaria. Así, en una disfunción endotelial, pues como ya se perdió todo esto, ya va a haber una tendencia pues al agregantes plaquetarios, procoagulantes y pues un efecto general vasoconstrictor. Así la siguiente. Bueno, pues en esa imagen, en el primer cuadro, en lo que se la se evidencia cómo es la función en circunstancias normales, gracias al endotelio, que mencionas que cuando hay sustancias como el ADP, serotonina, tromboxano, A2, pues van a estimular al endotelio, pero ese endotelio que está íntegro va a liberar prostaciclina y óxido nítrico. Y pues este efecto va a vencer al efecto constrictor, con lo cual el efecto del producto final obtenido es una relajación. Por otro lado, en la segunda imagen ya se evidencia que este endotelio es disfuncional y va a haber una disminución en la secreción de prostaciclinas y de óxido nítrico. Y pues con eso ya va a haber una tendencia al efecto constrictor y una agregación plaquetaria. Ahí se ve pues que igual hay más en estas bolitas azules, pues ya que son las plaquetas, pues se ve que están aumentadas en comparación con la primera imagen. La siguiente, por favor. Bueno, ahora ya hablando un poco de aterosclerosis ya en general, pues ya primero vamos a hablar un poco de lo que es la pared arterial normal. Bueno, pues sabemos que tiene 3 capas, ¿no? La capa íntima, la capa media y la capa adventicia. Pues la capa íntima va a ser conformado pues por las células endoteliales y pues esas células endoteliales van a ejercer una barrera activa impidiendo pues o regulando las sustancias que ingresan o no a ella. Y en el caso de la capa media, como podemos ver en la imagen, es la capa más gruesa, de mayor grosor, y en esta se encuentran principalmente las células musculares lisas y la matriz extracelular. Esta capa tiene funciones pues contractiles y elásticas del vaso. Y por último, la capa adventicia es la capa más externa, y en esta se va a encontrar el paquete vasculonervioso, conformado por esos nervios, por vasos y por linfáticos, que van a nutrir igual a lo que son estas arterias. La siguiente. Pues como ya hemos mencionado, pues ahí igual en esta imagen se compara cómo es cómo son las células endoteliales y sus funciones cuando son normales, en las cuales van a fungir como una barrera, que van a ser impermeables a moléculas grandes, van a tener un efecto antiinflamatorio, van a provocar van a impedir la lesión leucocitaria por distintas sustancias igual, van a promover la vasodilatación y una resistencia general hacia los trombosis.
Por otro lado, cuando ya hay una lesión, ya hay un daño y se activan estas células endoteliales, pues igual cambia su forma y ya son permeables, ya van a generar citocinas inflamatorias, moléculas de adhesión leucocitaria, las sustancias vasodilatadoras y antitrombóticas van a estar disminuidas. Ahora bien, en las células de músculo liso, pues normalmente pues van a ejercer su función contráctil normal, van a estar constantemente regulando a lo que es la matriz extracelular y se encuentran pues en la capa media. En el caso de que estas igual sean activadas, ya igual van a expresar citocinas inflamatorias, un aumento en la síntesis de la matriz extracelular y con migración van a poder migrar hacia la capa íntima y van a proliferar y esto igual va a repercutir en esta fisiopatología de la aterosclerosis. En la siguiente. Pues ya ahora en estas imágenes podemos ver cómo es la interacción de los factores de riesgo con la aterosclerosis. Pues igual ya hemos visto que lo más común es de factores de riesgo son la hipercolesterolemia con aumento de la LDL, una presión arterial, una hipertensión arterial, tabaquismo y lo que es diabetes. Pues en el caso de la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, vemos que en casos de hipertensión arterial, estos aumentos constantes de la presión van a tener un impacto, un daño en las células endoteliales. Pues que van a sufrir pues a manera de ejemplo, pues no es lo mismo que te golpeen con una fuerza normal a que le aumenten a más fuerza, una mayor fuerza, y pues esas células no van a recibir daño pues de estos aumentos de la presión que son anormales y van a permitir que haya una mayor filtración, van a romper ese efecto de barrera en las células endoteliales. Y pues en este caso va a haber una mayor infiltración de partículas de LDL y con las cuales si de por sí hay hipercolesterolemia y le añades factores de riesgo como la diabetes, y estas concentraciones elevadas de glucosa van a aumentar la glucosilación del LDL. Y esta misma LDL que ya está glucosilada se va a aumentar la oxidación de las LDL y esta oxidación va a tener como consecuencia que va a haber una mayor oxidación de estas y se van a liberar sustancias de oxígeno reactivas que van a dañar aún más el endotelio y pues se va a convertir en un círculo vicioso donde van a seguir entrando más partículas de LDL, ya va a haber infiltración leucocitaria y se va a empezar a formar esta placa o se va a incrementar la generación de estas placas. Igual nos menciona ahí la formación de células escumosas, pues que son macrófagos que absorben a las LDL en un intento de evadir estas sustancias proinflamatorias y tóxicas que generan. Ahora la siguiente. Bueno, pues en la aterogénesis, el primer paso pues va a ser la formación de estrías adiposas. Menciona que en esta fase no va a haber evidencia de síntomas, puesto pues que la placa apenas se va a estar formando, o la estrella va a estar formándose y la luz no va a estar alterada. Como puntos principales en esta formación de la estría lipídica, pues ya vimos que va a ser la disfunción endotelial, de sí o sí. Va a haber un ingreso y modificación de las hiperproteínas, un reclutamiento del leucocitario y la formación de las células escumosas. Son los puntos principales de esta etapa. Lo primero que ocurre pues es que al haber niveles más altos de LDL y con un daño endotelial, pues vemos que van a ingresar a lo que es la capa íntima, puesto que el cuerpo siempre intenta hacer mantener un estado de equilibrio y al haber excesos de la LDL no le queda más alternativa que pues ingresen a los vasos. Y pues al ingresar a la capa íntima ya vemos que el segundo paso que les ocurre a estas LDL pues se oxidan, como ya vimos,
Ya estos cambios a LDLs modificados van a generar interleucinas, como la interleucina 1 y la MSP1, que es para atraer monocitos, me parece. Y pues ya que se reconocen estas citocinas, va a haber una quimiotaxis. Y pues estos monocitos que están en el torrente sanguíneo van a empezar a ingresar igual a la capa íntima y se van a empezar a diferenciar en macrófagos. Estos macrófagos van a igual a cambiar su conformación y van a expresar ciertos tipos de receptores que se llaman scavengers. Y pues estos receptores van a internalizar estas partículas de LDL. Y pues esto va a ser ay, se me fue la palabra. Pues para mantener un equilibrio, ¿no? Para tratar de eliminar estas sustancias. Y pues ya que las internalizan, pues al final estos macrófagos se van a convertir en células espumosas. Luego de esto, pues, ya que se detecta estos daños inflamatorios en la capa íntima, la capa media y lo que es las células musculares lo detectan y las células musculares lisas tienen una característica que pueden diferenciarse aún y proliferar en estas situaciones, con lo cual pues migran de la capa media a la íntima y empiezan a proliferar. Esto pues para igual ayudar a los macrófagos a mantener estas irregularidades con las LDL. Y al final igual se culmina con una apoptosis celular. Ahora sí la siguiente. Pues igual estas imágenes igual se refieren a la estría lipídica. En la primera imagen pues se ve el vaso en general. Cuando ya hay una estría lipídica que ya lleva un tiempo de formación, pues ya empieza a reducir poco a poco, va a ser progresivo la absorción del lumen. Y pues se ven ya en la imagen de la derecha, se ve el recuadro aumentado. Y pues nos vemos ahí que ya que estas LDL se ingresaron, ya se glucosilaron, ya se oxidaron, se desnaturalizaron, el macrófago las vacuoliza, las ingiere, se liberan los radicales libres que van a ser muy dañinos para las células endoteliales, aumentan la quimiotaxis, entre otros, y pues esa etapa culmina igual con lo que es la formación de las células espumosas. Ahí se ve pues que igual contienen el colesterol y todo lo que intentan degradar de las LDL. La siguiente. Después de la formación de la estría lipídica, ocurre lo que es la formación de la placa fibrosa. Ya esto ya es con un estadio un estadio progresivo, y pues como ya mencionamos, esto no sucede de un día para otro, esto va conforme el tiempo, puede reflejarse en años, hasta décadas, en los cuales el paciente primero no tiene evidencia sintomatológica, pero conforme va reduciéndose el lumen arterial, pues ya puede haber evidencia clínica. Y pues estas estrías lipídicas van a evolucionarse a las placas fibrosas. Esto porque pues ya habíamos dicho que el músculo liso, las células musculares lisas van a viajar a esta capa íntima y van a proliferar. Así pues, ya junto con todas las células espumosas que están formadas, estas células lisas van a expresar igual sustancias y van a intentar mantener la estabilidad de la placa. ¿Y cómo lo van a mantener? Pues secretando haciendo síntesis de colágeno y fibrillas. Y pues es lo que se ve ahí en la imagen aumentado, como las fibrillas así blanquitas, y pues estas lo hacen para mantener esta estabilidad y que la placa no se rompa, vaya. Y igual algo que no había mencionado, que también estas células musculares lisas pues, se pueden diferenciar y transformar en células espumosas, pero con el tiempo igual estas células espumosas al final de cuentas se van a romper y van a liberar otra vez su contenido, y va a aumentar, va a permitir que siga habiendo este constante ciclo inflamatorio.
La siguiente. Pues ahora, en esa imagen ya igual se ve lo que es la formación de la placa inestable. Nos menciona que pues a lo largo de los años va a haber esta lucha en lo que son las células musculares lisos que van a intentar estabilizar la placa formando colágeno, elastina, contra pues los estímulos producidos por las células espumosas que van a generar metaloproteasas, me parece que sí. Y pues estas van a tener el efecto contrario, van a degradar esta placa. Y ya va a llegar un punto en el pues que el efecto va a tender a ser negativo y va a haber una degradación de la placa y se va a formar una placa inestable. Y pues esta placa inestable en ciertas zonas que son las orillas de la placa van a ser más débiles, va a haber una menor cantidad de colágeno y elastina. Y pues por ahí es donde tiende a generarse esta ruptura. Y ya que ocurre esta ruptura, lo vamos a ver en la siguiente imagen, de la siguiente diapositiva, por favor. Pues ya que se forma esta placa inestable, se rompe esta placa. Una vez que se rompe, pues ya el endotelio, como habíamos dicho, ya no es normal, ya es disfuncional. Y pues ahora sí, las células sanguíneas va a haber una tendencia pues a una activación de una agregación plaquetaria y se va a empezar a formar lo que es un trombo. Ya en estos casos ya hay una manifestación evidente. Ya el paciente, estos puede evolucionar bueno, pues ya que se forma el trombo, se empiezan a acumular pues los detritos celulares como eritrocitos y dependiendo de qué tan grande sea el trombo, pues puede finalmente obstruir totalmente la luz arterial. Y pues ya obstruida esta luz arterial, puede ser evidente casos de infarto agudo del miocardio. La siguiente, por favor. Pues de esta manera resumen igual, primero vemos el vaso normal, cuando hay luego progresa una obstrucción coronaria fija, que es la aterosclerosis, con una angina típica, y ya que se rompe la placa, pues ya va a haber formación del trombo con agregación plaquetaria. Y pues puede haber dos variables, ¿no? Que el trombo se mantenga ahí, pero el sistema fibrinolítico pueda recuperar y destruir ese trombo. Y pues generando a la hora de cicatrizar pues una disminución del lumen, pero todavía va a estar permeable. En el caso negativo pues es que este trombo siga progresando hasta pues que ocurra totalmente y sea evidente un infarto agudo de miocardio con su respectiva pues zona dañada, y esto ya va a requerir un tratamiento específico que pues posteriormente lo van a ver. La siguiente, pues en esa imagen nos menciona las principales complicaciones de... Carlos, dame pausa. Alex, ¿me puedes regresar 2 diapositivas, 3 diapositivas? Ah, no, a la siguiente, perdón. A la siguiente. Nada más un punto muy importante sobre lo que está hablando Carlos. Comentaba Carlos que se va formando un centro lipídico y que las células musculares y el tejido fibroso va migrando para tratar de protegerlo, ¿vale? Eso también comentó él al inicio, que una obstrucción del 50-60% ya altera la perfusión miocárdica y que un 80% genera ya síntomas. Estas dos condiciones han sido algo muy importante para el manejo de la cardiopatía isquémica. Hace aproximadamente 10 años, 15 años, hablábamos de que la obstrucción, el grado, el porcentaje de obstrucción era lo más importante. O sea, los hemodinamistas cuando entraban a hacer una coronariografía valoraban si el grado de obstrucción de la luz era entre un 70 y 80%, entonces decidían tratar la placa, decidían abrir esa arteria. Si consideraban que no era tan importante, que estaba en un punto intermedio de un 50%, pues lo dejaban así y no lo abrían, no lo manejaban. Conforme ha ido pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de estas situaciones. El centro lipídico
debe ser recubierto por tejido fibroso, por células musculares, debe ser así. Y esta capa fibrosa que se forma sobre ese centro lipídico la protege de las rupturas de alguna manera, a menos que exista una tensión, algún factor de estrés y rompa esa placa por la parte más ligera. Y entonces se extravasa y se forma un trombo para tratar de limitar este daño, ¿sí? Entonces, actualmente ya no dependemos tanto del grado, del porcentaje de oclusión, sino más bien del grosor de esta placa. Hay pacientes que tienen un 50% de obstrucción, pero tienen una capa lipídica muy delgada, perdón, una capa fibrosa muy delgada, y entonces se decide tratar porque esta capa delgada pues puede romperse fácilmente, ¿sí? Hay ocasiones que tenemos una capa muy gruesa y eso protege de cierta manera y permite, no es que se cure, ¿verdad? Es que permite que crezca lentamente este centro lipídico. También lo comentaban ayer con los diabéticos, con ellos pasa eso. La capa fibrosa que se forma es mucho más gruesa que en un paciente que no tiene diabetes y entonces eso le permite un crecimiento lento y una obstrucción progresiva. Entonces, esos dos puntos, la capa fibrosa y el diámetro de obstrucción, el porcentaje de obstrucción, pues son condiciones muy importantes para generar síntomas y, y síndromes coronarios, ¿no? Avánzame a la que estaba, por favor. Por favor, Alex. Ahí. Entonces, teóricamente el vaso se va obstruyendo progresivamente y de ser un lumen normal avanzamos a una obstrucción que en algún momento nos va a generar una angina. Son como los escalones clásicos en esta cardiopatía isquémica. De un valor normal nos vamos a una obstrucción que al ser progresiva genera angina típica cuando es más del 50% de obstrucción, que si esta placa es lábil y se rompe, nos va a generar dos condiciones, o una angina inestable cuando el trombo ocluye parcialmente la luz, o un infarto cuando el trombo ocluye totalmente la luz, ¿sí? Entonces, de una angina estable pasamos a una angina inestable o a un infarto. Y el sistema, como lo comentó Carlos, el sistema de hemostasia trata de disolver este trombo y puede mejorar la permeabilidad. Hay pacientes que llegan con datos de un infarto y al tratar de ver las arterias, pues resulta que están limpias, ¿no? Entonces, sí, el sistema trata de llevar una homeostasis entre la formación y la degradación del trombo. No siempre se logra, pero suele suceder y eso lo único que nos ayuda al destruir este trombo, pues es a mejorar la perfusión y a reducir el tamaño del territorio afectado. Muy bien, Carlos. Puedes seguir. Pues en esta imagen se esquematiza pues, las principales complicaciones de lo que es de esta cardiopatía isquémica. Y pues podemos ver en la esquina superior izquierda que esta formación del trombo pues, puede generar un evento vascular cerebral mediante mecanismos embólicos. Pues este émbolo se despega, pues se rompe y viaja hasta llegar a un vaso en el cual va a comprometer y va a haber una manifestación específica. También puede dar efectos trombóticos y hemorragias, puede ser causado por hemorragias dentro de la misma placa o por una ulceración de esta misma. Puede haber daño renal, igual pues por una nefropatía trombólica, estenosis de la arteria renal,
por igual por placas fibrosas que se pueden crear en esas zonas, rupturas de aneurismas y arteriopatía periférica. En fin, pues hay muchas complicaciones y todas son muy relevantes e importantes, por eso tiene que tratarse cuidadosamente a estos pacientes e identificarlos para evitarle que padezca estos, que van a comprometer su calidad de vida y su vida. La siguiente, por favor. Pues a manera de aquí de un esquemita, de las consecuencias de la isquemia, pues vemos que partiendo de una oxigenación miocárdica inadecuada, pues ya habíamos dicho que va a haber una tendencia de acumular productos metabólicos de desecho. Mencionaba igual que de estos productos metabólicos, no me acuerdo si no está bien definido o ya, pero de todos ellos mencionaba que tal vez alguno de estos productos iba a estimular a las fibras nerviosas y con esto, en el caso pues del dolor de infarto muy característico, pues iba a estimular estas zonas con estas zonas nerviosas respectivas de lo que es C6, C7 y T8, así. Este dolor generado iba a ser pues producido principalmente por estos productos metabólicos de desecho que iban a estimular estos receptores. También en caso de que hayan anomalías iónicas, propiciado por toda esta alteración que está ocurriendo, pueden presentarse arritmias. Ahora siguiendo pues, con el esquema, vemos que ya mencionamos anteriormente que los miocitos van a cambiar sus vías aeróbicas por anaeróbicas. Esta vía anaeróbica pues va a demostrar una limitación en la producción de ATP. Y pues al no haber ese ATP característico, no va a haber una integración correcta en las proteínas contráctiles. Y pues este compromiso que van a tener se va a ver con una disminución, me parece que transitoria, de la contracción sistólica y la relajación diastólica, ya que estas funcionan mediante energía, mediante ATP. Así pues, va a también poderse aumentar la presión diastólica, y al haber este aumento de la presión diastólica por la falta de este ATP, puede haber en los capilares pulmonares un efecto muy característico por una congestión pulmonar o disnea, debido a ese retroceso, ese reflujo del contenido sanguíneo. La siguiente. Y pues eso sería todo hasta ahorita. ¿Quién continúa, chicos? Yo, doctora. Yo, Gerardo. Gerardo Romario. En lo que me van a hablar, me hablan de lo que es angina, síntomas y semiología de la angina. Sí. ¿Sí? Voy a hablar más de epidemiología y historia de la angina. Vamos a hacer un poquito más breve las cosas, ¿no? Porque está llevando 1 hora cada uno y de repente, pues, como que vamos muy lentos. Me interesa lo que es angina, cómo diferenciar, el diagnóstico diferencial de angina, porque todavía no me definen cómo es la angina, cuáles son las características clínicas, cuál es la irradiación, cómo se presenta. Eso sí está en mis diapos. ¿En tus diapos? Sí. Ok, porque eso ya es infarto, eso de Minocas es infarto, pero Sí, lo sí. tuyo, ¿sí hablas de angina? Sí. Ok, bueno, entonces mañana vemos lo tuyo, Gerardo, por favor.